Hoy vamos a hablar acerca de un tema que se ve bastante recurrente en lo que es el programa integral de automatización industrial con PLC, bueno, aquí en las instalaciones de TechSoup, Lima, que es la regulación del PID con un bloque muy famoso que es el FB41 en el S7300, con este PLC bastante robusto que se tiene instalado en varias partes a lo largo del territorio pues, nacional de Perú, pues, ¿no? Ahora, primero, antes de ir con el bloque, tenemos que eh, recordar, ¿no? Un poco acerca de lo que es un sistema de control automático, porque hablar del bloque FB41 significa hablar de las variables, set point, PB, ¿no? La salida del controlador, la variable manipulada, ¿no? Etcétera. Entonces, para ello, les he puesto aquí algo rápidamente, ¿no? Para recordar que nuestro set point, que es la señal de referencia a la cual nosotros queremos llegar en nuestro proceso, sea de temperatura, flujo, nivel, no expresado ya sea en miliamperios o en tensión, en voltios, tiene que ser, pues, de alguna manera, ingresar al cerebro, que es el controlador, que puede ser un PLC, en nuestro caso, el 16300, y esta señal del set point le vamos a restar una señal que se llama PB, que es la variable del proceso, que viene directamente desde un transmisor. Entonces, esta señal de PB es una señal estandarizada que puede ser de 4 a 20 miliamperios, de 0 a 10 voltios, de 0 a 20 miliamperios, ¿no? Y esa señal que viene junto con el set point se van a restar y van a generar un error. Ese error que se genera es lo que nosotros vamos a tener que analizar, es lo que vamos a tratar de disminuir a lo largo de este bloque FB41, ¿no? Entonces, en el PID, que es lo que nosotros manejamos en este programa integral, manejando las señales de entradas y salidas analógicas, se trata de encontrar también estos valores, ya sea de ganancias, como el control proporcional, ¿no? El control integrativo, el control derivativo, que forman parte de este modo de control llamado PID. Entonces, vamos a tratar de encontrar los mejores valores por el método de tanteo. Existen otros métodos, ¿no? Más sofisticados, pero nosotros vamos a aplicar el método del tanteo y no el tonteo, obviamente, encontrando los mejores valores que hagan que se estabilice también nuestro proceso. Entonces, la señal del controlador, que es una señal que puede salir del mismo PLC, ya sea en tensión y en corriente, y eso hay que también configurarlo en nuestro PLC. Entonces, el PLC, que es el cerebro, se va a configurar y también se va a programar. Son dos cosas totalmente distintas y complementarias. Y aparte vamos a tener que parametrizar y aparte para utilizar el control automático vamos a tener que encontrar esta, estos valores. O sea, vamos a hacer una especie de sintonía para encontrar los mejores valores en la cual nuestro proceso pueda estabilizarse. Entonces, lo que buscamos siempre en un control automático es que la PB alcance siempre al set point, ¿no? Se logre o no, porque va a haber errores, obviamente, porque dependemos de nuestro proceso, ¿no? Dependemos de la parte mecánica, la parte electrónica, la parte eléctrica, de acuerdo al proceso o planta que tengamos. Y para poder nosotros llegar a esos valores, necesitamos pues también tener una buena calibración de nuestros instrumentos, de nuestros equipos, ¿no? Obviamente, la parte mecánica también influye. Si la parte mecánica no está bien, digamos, estructurada, hay mucho rozamiento, mucha fricción, mucha pérdida, dependiendo del proceso en lo que estemos nosotros, no vamos a poder llegar también a tener un buen control. Entonces, y por ahí siempre decimos, el controlador no es bueno, o no se encuentran los mejores valores, pero no de eso solo depende, ¿no? Entonces, todo es un proceso, como ustedes pueden ver en esta imagen, donde el controlador pues envía una señal, una salida al convertidor, que puede ser convertidor de corriente a presión, para manejar un elemento final de control, como podría ser una válvula, podría ser un variador de velocidad, y este le entrega una señal a la planta, a nuestro proceso. Y en el proceso pueden haber perturbaciones internas, perturbaciones externas, que haga que nuestro control no sea muy fino. Pero por eso implementamos un control PID, un control que tiene que ser un poco más inteligente para poder
hacer que automáticamente el error trate de disminuir y el set point, ¿no? O la PB alcance siempre al set point. Entonces, los elementos que nosotros podemos utilizar aquí para hacer las mediciones va a depender básicamente de qué estamos utilizando en la planta, qué vamos a medir. Vamos a medir temperatura, vamos a medir flujo, pH, conductividad, presión. Cualquier variable industrial tiene que ser medida mediante un sensor. Luego se envía a un transmisor y nuevamente el lazo se repite. A esto nosotros lo llamamos un lazo cerrado, ¿no? ¿Ok? Donde para controlar necesitamos medir. La medición tiene que estar muy bien calibrada, muy bien instalada para poder tener los valores y a eso poder aplicar nuestro algoritmo de control, que puede ser un control proporcional interactivo o el famosísimo PID, control proporcional interactivo y derivativo, ¿no? Entonces, nuestro proceso también tiene una característica. ¿Por qué? Porque vamos a entregarle nosotros una salida del controlador y vamos a tener que ver cómo es la reacción de nuestro proceso. Conocer nuestro proceso es importante porque vamos a saber el rango de valores hasta dónde puede trabajar, ¿ok? De repente le entregamos una salida del controlador para ver cómo reacciona nuestro proceso y en base a eso saber si es que las ganancias que le voy a entregar como la ganancia proporcional puede ser un valor muy alto o un valor pequeño. De repente con valores pequeños podemos ver que ni siquiera podemos lograr un cambio relativo, ¿no? En nuestro proceso, entonces jugaríamos con un valor un poco más grande para ir viendo cómo reacciona. ¿Y cuál es la finalidad de poder ver cómo reacciona mi proceso? Es porque nosotros necesitamos conocer también al proceso. No solamente tenemos que programar a nuestro PLC, no solamente configurarlo, sino que tenemos que ver también el proceso, porque todo lo que hagamos en el controlador se va a poder visualizar en el proceso. ¿Se imaginan ustedes que entreguemos un valor de ganancia muy alto, tal vez a la salida de nuestro controlador en la señal? Va a ser que si estamos ante un proceso que maneja algún variador, de repente va a tener muchas oscilaciones y eso puede generar vibración en la estructura o en todo el proceso que venga después. Y puede eso expresarse como rotura de cables, no vibración de la misma faja. Podemos sacar más del mismo eje al motor. Entonces pueden ocurrir muchas cosas. Entonces es importante conocer también nuestro proceso y no es muy complicado. Simplemente es ver hasta dónde más o menos puede llegar nuestro proceso entregándole valores, ¿no? Ahí hay una forma que nosotros llamamos un método, ¿no? Que nosotros llamamos en el mismo FB, que lo vamos a ver en un rato, que es manejar una variable manual, ¿no? Un formato manual, ¿ok? En la forma manual yo le puedo asignar un valor y puedo ver directamente la salida. Eso es para hacer algunas pruebas. Eso es enlazo abierto, ¿no? Es decir, no tenemos este bucle cerrado, sino simplemente le entregamos una salida aquí al controlador y esto va directamente a nuestro actuador o a nuestra planta para ir viendo cómo es su reacción. Una vez que sabemos más o menos hasta dónde puede llegar a controlar nuestro proceso, una vez que tenemos eso, ya podemos implementar nuestro famoso PID usando nuestros bloques. Obviamente, pues dentro de nuestros procesos vamos a tener parámetros de proceso como los tiempos muertos, la constante de tiempo, las ganancias, etcétera. Todo eso se ve pues en el algoritmo de control, ¿no? Que hay que considerar para ver cómo debería ser mi proceso, ¿no? Hay que también ver de forma clara si voy a usar una acción directa o una acción inversa. Eh, en ambos casos, si nosotros podemos ver aquí, tenemos que la acción directa es encontrar, pues el error es la PB menos el set point, y en la acción inversa hablamos de esta forma invertida, que el error es igual al set point menos la PB. La acción directa significa que si el controlador aumenta su salida, la PB también aumenta su salida. Entonces, ambos están directamente proporcionales. Y la acción inversa significa que si la salida del controlador aumenta, la señal de PB baja. Entonces, hay una acción inversa. Entonces, hay que identificar qué tipo de acción tenemos. Pero en el FB, nosotros vamos a tener una de ellas solamente, que ahorita lo vamos a pasar a ver. ¿Ok? Hay que identificar, por ahí va a venir la pregunta que les voy a plantear dentro de unos momentos, qué tipo de acción tenemos, directa o acción inversa en nuestro bloque.
¿no? Algo que también uno tiene que prestar bastante atención, muy aparte de tener el modo PID, que es usar pues esta famosa ecuación, ¿no? Es que también se puede dar en los tipos de control de forma proporcional, el proporcional interactivo o el proporcional derivativo, ¿ok? Eh, los bloques dentro del PLC pueden seleccionar uno de ellos o una combinación de ellos. Pero si nosotros necesitamos utilizar escalamientos, utilizar algún programa propio, porque nuestro sensor tiene un rango de medición distinto o una característica diferente, podríamos hacer uso de estos bloques matemáticos como suma, resta, multiplicación, división, límites, límite alto, límite bajo, para nosotros poner o colocar la variable, esta variable de proceso en un rango determinado, ¿no? Entonces, esos bloques matemáticos se usan en el curso de PLC, de controladores lógicos programables. Y ustedes van a hacer uso en este programa integral de estos bloques, ¿no? Van a poder encontrar ustedes la función límite, vamos a encontrar también la banda proporcional, ¿no? De nuestro proceso, usando pues estos bloques, ¿no? Ahora, hay que también prestar atención no solamente en colocar los valores, ¿no? De nuestro FB 41, sino que tenemos que determinar también el tipo de entrada analógica que vamos a tener, en analógica de entrada y también la salida. Nuestro tipo de entrada de nuestro dispositivo, sensor, transmisor, está conectado a masa, es una masa común entre ellos, entre las entradas, o tenemos unas masas independientes, ¿no? Dependiendo del módulo analógico que nosotros tengamos de entrada. Obviamente, tener una entrada de este tipo de aquí, donde los comunes están aislados, es un módulo realmente mucho más caro, pero es mucho más robusto, porque las interferencias propias del ruido eléctrico que pueda presentarse a lo largo de la instalación de nuestro sensor transmisor solamente afectaría a uno de los canales, ¿no? Siempre por ahí los chicos preguntan si estos comunes están conectados internamente. Bueno, sí están conectados internamente, pero pasan a través de unos filtros que son resistencias y condensadores y algunos circuitos adicionales que son diseño propio del mismo Siemens, que hacen que las interferencias o el ruido eléctrico no los afecte a los canales, ¿no? Normalmente son filtros pasabajos. Pero no solamente es conocer también el tipo de entrada en nuestro PLC, sino que hay que saber qué tipo de aplicación debemos usar, porque para el control proporcional se podría usar, o un control on-off también se podría usar la ecuación de la recta que antes se usaba en grandes cantidades, vamos a decirlo, repetidamente, ¿no? Pero ahora, gracias a los bloques que se tienen en los, PI, en los PLCs, han hecho que cada vez menos se vayan usando las ecuaciones, la ecuación de la recta, que es usada en los bloques de escalamiento. Ustedes lo van a usar también en este curso de PLC. Y hay que conocer los rangos de valores para las señales analógicas, que es algo muy importante en el curso. Entonces, Siemens maneja rango de valores que pueden ir desde cero hasta, no llegan hasta 32.000. El rango que llega es 27.648, que es un número que sí hay que resaltar. 27.648 para Siemens significa 10 voltios, 20 miliamperios. Es el rango al cual nosotros podríamos llegar. Claro, más arriba podemos llegar hasta tensiones de 11,87 más o menos, que son los límites muy altos de tensión, que sí puede llegar y pueden ser usadas para alarmas muy altas, pero el valor típico, clásico que se usa para Siemens es de 27.648. Entonces, este valor CADO debería ser 27.648. Entonces, en el formato de entradas analógicas existen dos tipos, por eso hay que ver nuestro proceso, como le dije, ¿no? Hay que conocer nuestro proceso, hasta dónde podría llegar nuestro proceso en cuanto a la medición del transmisor. Entonces, nosotros tenemos un escalado unipolar, quiere decir que la variable que vamos a medir, la variable, la PB, que viene del transmisor, la variable proceso, puede tener un comportamiento solamente en el cuadrante 1. A eso le llamamos unipolar.
pero podríamos tener un comportamiento en dos cuadrantes, que es el cuadrante uno y 3, y hablaríamos de señales positivas y también negativas. A esto se le llama un escalamiento bipolar, es decir, podríamos tener temperaturas positivas y temperaturas por debajo de 0 grados, ¿no? Que son temperaturas ya muy heladas, ¿no? Entonces aquí yo les he colocado unos cuantos tanques para ver cuáles son las magnitudes que nosotros podríamos considerar para hacer una medición, por ejemplo, de nivel en un tanque, ¿no? Que podríamos trabajar de 0 voltios hasta 10 voltios, que representa 0 voltios o 0 en un número entero, hasta un número 27.648, como les comenté, que también tiene que ser un número entero. Pero eso es para un caso de un escalamiento unipolar. Podríamos utilizar un escalamiento también bipolar, ir desde un valor -10, que representaría -27.648, hasta 10 voltios, que podría ser 27.648. O sea, jugando en el primer cuadrante y en el tercer cuadrante. Entonces, de esa manera, tenemos un escalamiento lineal usando la ecuación de la recta típica para poder encontrar los valores que nosotros necesitamos. Pero también podemos utilizar esta señal bastante usada en campo, en industria, que es de 4 miliamperios a 27, bueno, de 4 miliamperios a 20 miliamperios, que representa un número más o menos de 5.530 hasta el número máximo, como les comenté, 27.648. Entonces aquí tenemos un offset. Vamos a tener un corrimiento de la señal, pero eso no nos implicaría que estamos perdiendo alguna parte de la resolución, para nada, ¿no? El proceso de selección se tiene que hacer de igual manera. Pero así como cambiamos nosotros, pasamos de 0 voltios a 4 miliamperios, tenemos que también configurar este cambio en la entrada analógica del PLC. Si mi proceso cambió, también tengo que hacer el cambio de configuración en nuestro PLC. Veamos aquí, ¿no? Por ejemplo, eh, tenemos que siempre analizar el direccionamiento. Entonces, todo lo que se mueve o todo lo que se hace en el PLC, sea comunicación, sea procesamiento de datos, suma, resta, límites, no manejo del PID, es a través de direcciones. ¿Ya? En Siemens todo es direcciones. Y si no direccionamos bien, puede haber un traslape de datos. Y el traslape de datos significa que se está montando eh, un byte sobre otro byte, ¿no? Usando, por ejemplo, un Word, podemos utilizar, digamos, una parte de un byte y otra parte en otra palabra. Entonces, eso no lo detecta el mismo programa, ni el TIA Portal, ni el Step 7. Entonces, eso se llama traslape de datos. Y ese es un error de usuario, de programador. Por lo tanto, el software no lo va a detectar. En cambio, si programamos, si escribimos mal alguna instrucción, sí lo detecta como un error, porque ese es un error de sintaxis. Es algo que en este programa integral vamos a ir manejando también. Ahora, el direccionamiento típico para el caso de Siemens es utilizar el famoso 752. Entonces tenemos, como ven acá, dice 5 entradas analógicas que van del 752 al 761. Y tenemos 2 salidas analógicas que van del 752 al 755. Ok, ahí vemos que las entradas analógicas ocupan direcciones. Las entradas analógicas ocupan 2 bytes, es decir, un Word. En un Word puedo colocar números enteros. ¿Ya? Pero ahí no queda la idea de la configuración, sino que yo tengo que llevarlo a configurar también mis entradas analógicas. Es decir, ingreso al módulo analógico y por el canal 0 tengo que configurar si voy a trabajar con tensión o si voy a trabajar con corriente. Entonces aquí yo doy un clic y paso de B, lo coloco en I y tengo corriente. Y también podría seleccionar si es corriente de 4 a 20 miliamperios o de 0 a 20. Pero aquí hay algo importante, ¿no? Estos 50 Hz que vemos aquí es algo que muchas veces no le prestamos atención nosotros. Y es algo importante porque está amarrado a la parte del periodo, ¿no? La inversa de la frecuencia es el periodo. Entonces,
hay un cálculo matemático que usa el procesador para utilizar ese periodo, porque la inversa de la frecuencia es el periodo, para hacer los cálculos matemáticos. Entonces, trabajando en Perú, esto es 60 Hz, tendríamos que ponerlo a 70 Hz, ¿ok? No dejarlo en 50 Hz, porque también se aplican algunos filtros, ¿no? Como sabemos, todo en el PLC es un cálculo matemático y tiene que configurarse de la mejor manera. Si nosotros ponemos 50 Hz, la inversa de eso sale más o menos 20 milisegundos, ¿no? En cambio, si ponemos 60 Hz, la inversa sale 16,6 milisegundos. Entonces hay una diferencia ahí. En milisegundos se ve la diferencia. Y eso afecta porque el procesamiento de datos, el cálculo de datos que hace internamente nuestro PLC, el cerebro del PLC, el procesador de PLC, es totalmente diferente. Entonces, al ser los cálculos diferentes, obviamente tenemos variaciones en la salida y eso provocaría tener no un buen control, ¿no? Eso va a depender también de cuán importante para nosotros es considerar la resolución de la entrada y la salida de nuestro PLC, ¿ok? Eh, si nuestro proceso admite tener bastante error, entonces sería bueno, bueno, podemos utilizar una resolución baja, 10 bits, 12 bits, pero si necesitamos una precisión, tendríamos que utilizar 14, 15 bits de resolución, ¿no? Y también la salida, ¿no? La salida también la podemos expresar, tenemos dos canales, pueden ser de tensión o de corriente y tendríamos que seleccionar aquí si voy a trabajar de 4 a 20 miliamperios, de 0 a 20 o de 0 a 10. Entonces, todo se va configurando para ser usado de la manera correcta. No podemos dejar nada al azar, por eso que les decía que PLC es configurar y programar. Ahora, si estamos utilizando bloques de control, obviamente tenemos que parametrizar y también por ahí sintonizar. Ok, aquí les puse de manera, bueno, para visual el bloque eh, del módulo analógico, ¿no? Este va al lado derecho de nuestro PLC con su descripción. Esto se llama código de parte o par numérico que describe las características de ese bloque. Y este bloque nos dice aquí que puede trabajar con tensiones de más o menos 5, de 1 a 5, de más o menos 10 voltios, ¿no? Y la corriente puede ser de 0 a 20 miliamperios, más o menos 20 miliamperios, o de 4 a 20. Esto es importante porque eh, si aquí no nos permite hacer o medir resistencia como una termocupla o un RTD, no podríamos colocarlo directamente. Tendríamos que utilizar un transmisor, ¿no? Para que convierta a corriente o a tensión, que sí lo puede ver. Ahora, algo que hay que destacar es que el módulo de entrada analógica tiene unas tapas en en el lado izquierdo del módulo. Y estas tapas tienen unas letras que tienen que ser posicionadas de acuerdo a lo que figura acá. Arriba hay una descripción, porque si yo quisiera trabajar con corriente, ¿ok? Podría utilizar de 2 hilos o 4 hilos, es decir, la letra ya no tendría que estar en la B, que significa tensión, sino que tendría que estar en la letra C o D, dependiendo si voy a utilizar un sensor de 2 o 4 hilos, ¿no? Y viceversa, ¿no? Entonces podría independizar. ¿Y qué hay en estas tapas? Bueno, en estas tapas, en la parte baja, vamos a encontrar una especie de agujas ¿no? Que están configuradas de tal manera que dentro de este bloque, ¿ok? Generan como una especie de cierre de circuitos y se van configurando, ya sea para tensión, para corriente, inclusive para manejar PT100, como ven acá. ¿Ok? Y aquí les puse una descripción para que se pueda visualizar aún más el módulo, ¿no? Es importante porque si tu módulo no te permite trabajar con alguna variable, entonces no serviría de nada poder manejar tu PID si es que no se puede, ¿no? Y aquí te puse un poquito más detallado el circuito eléctrico. Aquí están las tapas y lo que significa girar las tapas y si están conectadas a tensión o corriente, ¿no? Por ejemplo. Ok, y aquí está un poquito más detallado el bloque, ¿no? Los canales, ok, que podemos nosotros seleccionar en cuanto a la entrada analógica. Esto significa 20 miliamperios, 4 miliamperios.
Y aquí está lo que les decía, ¿no? La frecuencia de interferencia. Y podemos tener unos límites, podemos limitar nuestra señal de, como mínimo de 6 miliamperios a 18 para el canal cero o para el canal 2, ¿no? Y viceversa, ¿no? Recuerden que el canal cero está amarrado con el canal uno y el canal 2 está amarrado con el canal 3. Cambias uno de ellos y también va a cambiar el otro canal, ¿no? Entonces, aquí tenemos una descripción rápida. Aquí está 27.648, que significa pues 20 miliamperios, que es el rango normal de trabajo. Podemos ir desde cero, que significaría 4 miliamperios, a 20 miliamperios, y podríamos llegar hasta 22,96 miliamperios, que sería 32.767. Claro que sí, podemos irnos más allá de 27.648, pero esto es considerado como un overflow, ¿no? Esto es como un desbordamiento, que hay que tener cuidado porque si tú le entregas una cantidad de corriente mayor, puedes dañar al módulo analógico. Entonces eso es importante. Los módulos analógicos, al igual que muchos de los bloques internos del PLC, tienen circuitos de protección, tienen circuitos Smoother, tienen circuitos diodos, tienen circuitos Zener, que ayudan a evitar que incrementos grandes, ya sea de tensión o corriente, puedan dañar al módulo. Es más, si tú inviertes la polaridad positivo, lo conectas con el común y viceversa, porque te confundiste, hay circuitos diodos en antiparalelo que evitan que se queme tu módulo. ¿Ok? Suele pasar. ¿Por qué? Porque en campo muchas veces se borra la referencia, ya no aparece cuál es el positivo, cuál es el M de la masa. Entonces, Siemens, al igual que otras marcas, han puesto esos niveles de protección. No todos lo tienen, ojo, ¿ok? Pero sí en la mayoría de los equipos de Siemens. Pasa con los HMI, que la gente se confundía, lo quemaba, y por eso colocaron un diodo ahí hace varios años ya que sirve de protección. Ok, entonces, una vez ya que ya les he planteado más o menos el, el planteamiento, ¿no? Con algunas ideas genéricas y rápidas, que es lo que se ve también en el curso a lo largo de este programa integral. Vamos con el control PID usando el PLC. O sea, nuestro control PID, obviamente que utiliza dentro del PLC, puede utilizar también límites mínimos y máximos, porque podemos nosotros de alguna manera tratar de limitar nuestra salida. Porque nosotros no podemos entregarle a una válvula el 120%, por ejemplo, si lo máximo que tiene de apertura una válvula es 100%. Entonces, podemos limitar hasta el 100% el límite máximo. Y de repente nos sale un valor de menos 30%. No existe el menos 30% en una válvula neumática. Existe hasta el 0%. De 0 a 100% es su carrera de la válvula. Entonces podemos limitar desde 0 hasta 100, por ejemplo, ¿no? Los valores, y de esa manera evitamos forzar al actuador y podemos darle un mayor tiempo de vida, que es lo que nosotros en control, en la parte de PID y control automático, también tenemos que mirar. No es solamente configurar y programar el PLC y hacer que la PB alcance al set point, sino que también tenemos que mirar al actuador, cómo está trabajando el actuador. De repente tiene una señal que es muy rápida, que es muy cambiante, y el actuador, por físicamente, mecánicamente, no permite hacer eso, ¿no? Por ejemplo, una válvula proporcional no te permite tener valores de 0 a 100% y hacer cambios muy rápidos, porque su característica mecánica no es esa. En cambio, si le ponemos un variador de velocidad, sí; si le ponemos una válvula de solenoide que puede trabajar con PWM, sí lo va a hacer. Entonces hay que ver también al actuador para darle un mayor tiempo de vida, ¿no? Entonces la variable que nosotros podemos obtener, que puede ser la variable de salida de nuestro PLC, que ha pasado por un límite máximo y mínimo, podríamos escalarlo en el rango de ingeniería que nosotros queramos, ¿no? Es decir, nosotros sabemos que tenemos la salida del PLC va de 0 a 27.648, pero 27.648 es una variable que no entiende el operador. Es una variable que tú le dices, oye, 27.648, ¿qué será eso? En cambio, si tú le dices, es 100% de apertura, ¿no? Es 100% o 100 grados Celsius, o es 1000 RPM, o es 10 litros por segundo, entonces eso sí te entiende el operador. Entonces, existen las variables de ingeniería que son diferentes al límite mínimo y máximo, y que es diferente también al rango de 0 a 27.648. Entonces, todo eso se habla, ¿no?
que son conceptos fundamentales para conocer y configurar y programar el famoso pues BID. Ahora, esa salida que nosotros tenemos tiene que salir por una salida física a nuestro PLC, que es llamado QW, ¿no? Que es una salida Word, un Word permite tener un número entero, ¿no? Y ahí vamos a colocar este número. Ahora, este número tiene que salir, tiene que entrar a un módulo que se llama un conversor de digital, para que convierte de digital a análogo, que es lo que nosotros tenemos aquí. Porque los instrumentos que nosotros tenemos no te entiende 100%, no te entiende 27.648, pero sí te entiende de 0 a 10 voltios, te entiende de 4 a 20 miliamperios, de 1 a 5 voltios, eso sí te entiende. Entonces, lo que tenemos aquí es una salida eléctrica de tensión o de corriente. Y obviamente, la entrada, la variable PB, la variable proceso, es una variable que tiene que venir de forma externa, que él ingresa a nuestro bloque PID y luego tiene que convertirse, porque ingresa de 4 a 20, de 0 a 10 voltios, se convierte, ¿no? Ingresa por una entrada física, un input word, y luego pasa por un escalamiento. Estas letras B y M no son otra cosa que B es el offset y el M es la pendiente. ¿Okay? Entonces nosotros hacemos un escalamiento en base a estas variables para encontrar los valores que nosotros queremos trabajar. ¿Okay? Porque no podemos ingresarle pues un valor de 10 voltios. El PLC no sabe qué es tensión y no sabe qué es corriente. Lo único que él sabe es hacer comparaciones y trabajar con números enteros, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer nosotros. Recuerda que todo es direccionamiento. Entonces, una entrada física o una salida física tiene que ingresar por una dirección. Y por eso que yo les mostré hace un rato unas direcciones acá, ¿no? Las direcciones en las cuales teníamos que configurar o decirle a nuestro PLC que por esta entrada, por esta dirección, estoy configurando la entrada número 1, la entrada número 2, la entrada número 3, así como la salida. Todo en el PLC está en función de dirección. ¿Quieres hacer redes industriales? Direcciones. ¿Okay? ¿Quieres manejar un variador de velocidad? Son direcciones, lo que le mandamos, ¿no? Entonces, perfecto. A ver, veamos, sigamos antes que no gane la hora. Entonces, una vez que tenemos un poquito el control PID, podemos nosotros arrastrar un bloque que está en una librería, está dentro del OV1, ¿no? Dentro del PLC, de nuestro software que vamos a configurar, y se llama FB41. Entonces, el FB41, ¿okay? Un poquito más a detalle ya, va a trabajar con una parte que es la entrada, es decir, vamos a sombrear por aquí. Esta es la entrada, esta es la entrada. Hasta acá me interesa la entrada, esta es la entrada, el input. Y esta parte de aquí es la salida, el out. ¿Okay? El out. Entonces, y lo que está acá es lo que nosotros hacemos en la configuración de nuestro famoso PID. Entonces, veamos un poquito más al detalle. Ok, voy a pasar a la siguiente. eh, Acá, por ejemplo, ya. Aquí he agarrado solamente la parte superior, le he ampliado para que se pueda ver. Aquí tenemos algunas entradas que el operador ¿no? introduce, ¿no? Por ejemplo, el set point va a ser la variable de referencia a la cual yo quiero que mi proceso esté, ¿okay? 20 litros por segundo, 50 grados Celsius, quiero que se mantenga ahí, ¿no? Eso es lo que yo quiero. Ahora, tengo que hacer, ¿no? Configurar mi PID, ¿okay? Agarrar las ganancias, programar las ganancias para poder llegar a ese nivel de 50 grados Celsius, por ejemplo, ¿no? Y tengo aquí dos entradas, ¿ya? La PVPER es una entrada que va a venir de forma externa, que puede venir, por ejemplo, de un transmisor, de un sensor, y esta señal que ingresa por aquí tiene que pasar por este bloque, ¿no? ¿Okay? Es ahí, en este bloque, donde se va a hacer, por ejemplo, un escalamiento, ¿no? Un primer escalamiento de forma sencilla. Es decir, nosotros podemos eh,
utilizar, eh, por ejemplo, de 0 a 100, ¿no? Eh, en esta parte de aquí, y luego podemos pasar nosotros de 0 a 100%. A ver, ¿cómo es eso, profesor? A ver, vamos acá. Pues aquí claramente nosotros tenemos una señal que puede venir de 0 a 27.648, que era el rango que nosotros habíamos, perdón, acá está, de 27 hasta 27.648. Pasando este bloque, nosotros podríamos tener de 0 a 100. Pero si aún así esta variable que yo he hecho el cambio de 0 a 100, eh, no me gusta, ¿no? Quiero darle una mejor performance, puedo colocarle que vaya de 0 a 100. ¿Ok? Entonces estoy de alguna manera modificando mi variable para tener un valor en el cual yo sí lo puedo entender. Porque el set point que normalmente yo ingreso, lo puedo ingresar en porcentaje. Es decir, le puedo decir 50%. Y como aquí ya tengo porcentaje, porcentaje con porcentaje, cuando pasan por este operador matemático que es un comparador, que es esto significa que es el set point, porque es positivo, es la entrada del set point, y este de aquí sería la PB menos la PB. ¿Okay? Ahí está. Set point menos la PB. Y esto es lo que nosotros llamamos en control el error, ¿no? Y eso es importantísimo, porque el error forma parte constante del algoritmo de control PID. Bueno, del P, del PI, del PD y del PID, ¿no? El error siempre está presente ahí. ¿Ok? Entonces, eh, nosotros tenemos aquí una variable, como se puede ver, una PB, que está con una flecha saliendo. Eso significa que nuestro bloque FB41, vamos a poder monitorear. Es decir, si yo le pongo ahí una variable, un MD50, y lo arrastro, lo llevo a un panel de operador, un HMI o a un sistema SCADA, puedo ver la PB en todo momento. Ah, mira, interesante, ¿no? Ese bloque nos permite eso directamente. O también tengo la otra opción, es decir, esta señal de aquí, que es una PB, pero de entrada también, eh, puede ingresar. Pero esta PB de repente viene de un proceso de un sensor que no es lineal, sino que es un sensor que tiene un comportamiento diferente, que tiene un rango, a partir de un rango, otro rango más. O sea, no estamos escalando desde 0 al 100%. Entonces, yo puedo utilizar un bloque antes que este señor, un bloque de escalamiento diseñado de manera propia, personalizado, customizado, como lo podemos llamar, y puedo hacer que ingrese por aquí la variable. Este bloque customizado ingresa, y simplemente para que yo pueda, digamos, hacer leer a mi PID que está ingresando el PBI y no está ingresando el PBPER, simplemente utilizo este selector de aquí, este PBPER on. Ahorita por defecto está en 0, es decir, está leyendo lo que viene por acá. Pero si este PBPER on, que es una variable booleana, ¿okay? O sea, una variable booleana es o verdadero o falso. Dicho de otra manera, ¿okay? Como algunos lo pueden entender, 0 y 1, ¿no? Pero es una variable booleana. ¿Okay? Entonces, tipo booleano. Entonces, si seleccionamos el 0, bien, va a leer el PBI, y si seleccionamos el 1, va a leer el PBPER. Entonces, yo voy a decidir, el usuario, el programador decide cuál es mi mejor variable o de dónde va a venir la variable. ¿Ok? Entonces, obviamente, la efectividad también depende del buen programa, de la buena programación. Entonces, pasa por aquí, por este comparador, y luego pasa a una banda muerta, ¿ok? Que también es bastante usada, ¿no? Esta banda muerta lo que hace, pues, es que si la señal es muy cambiante, ¿no? Tiene cambios muy bruscos o muy rápidos, yo, usando la banda muerta, podría de alguna manera suavizar, atenuar el resultado de forma matemática, utilizando la banda muerta. ¿Ok? Obviamente, pues, no es que se pierda, digamos, valores, sino que simplemente las muestras se toman un poquito a un tiempo mayor, ¿no? ¿Ok?
y eso hace que se suavice, que sea más entendible, más legible, más legible la parte de la medición. ¿Ok? Y obviamente esta señal, que va a ser un error, obviamente, porque lo que yo estoy monitoreando aquí, la salida del bloque sigue siendo el error, que es la PB, que es el set point menos la PB, se puede monitorear. Es decir, este lo había puesto en un MD50 y lo visualizo en un HMI, en un panel de operador, y este le puedo poner un MD 54, ¿verdad? Porque la diferencia siempre son de 4, MD 54. Ahí está. No le puedo poner MD51 porque si no había un traslape de datos. Esta es una variable real, o sea, con coma decimal, que abarca 4 bytes. Abarca el MD50, abarca el 50, el 51, el 52 y el 53. El que está libre está a partir del MD54. El error abarcaría 54, 55, 56 y 57. Eso tiene que estar claro en el manejo del direccionamiento, que es importante más que todo con el PLC Sims. ¿Ok? Perfecto. Entonces, la variable puede pasar por una ganancia. ¿Ok? Esta ganancia es la que nosotros llamamos, pues, una ganancia proporcional, también llamado una ganancia CAPE. ¿Ok? Hay una ganancia de proceso. ¿Ok? O una ganancia proporcional. Entonces, esta ganancia viene por aquí y va a venir a la otra parte del bloque, a la otra parte, digamos, ya del bloque FBU. Entonces, me parece que se ve mejor en, en el siguiente slider. A ver, acá está, perfecto. Entonces, esa variable venía por acá, ¿no? Que si nos damos cuenta aquí era el error y el KP. Entonces aquí se está multiplicando por este valor de acá. Entonces aquí al final lo que yo voy a tener es que el KP se multiplica por el error. Y eso está ingresando por acá. Acá está. Aquí nos quedamos KP por el error. Entonces aquí lo que está ingresando es un KP por el error. Ahí está, el error. El error aquí se mantiene, ¿no? El error tiene un sentido, ¿ok? Puede ser positivo, negativo, grande, pequeño, ¿ok? Viene aquí y tiene tres caminos. Viene por aquí, viene por acá, y el KP con el error también viene por acá. Entonces, el bloque FB41 tiene unos selectores que son los selectores PCL, que significan selector proporcional. Con un 1 selecciono el KP por E, que viene por aquí y vendría por acá. Hay un ratito. Y si yo coloco el ISEL, que es el selector integrativo, permite que el selector, ¿ok?, relacione el KP por el error y viene por el bloque integrativo. Entonces tendríamos por aquí la parte integrativa que llegaría más a este sumador. Y por acá, si es que tenemos el DCL, el selector, que es un selector booleano, ¿no? Está en 1, significaría que utilizaríamos la parte derivativa. Entonces vendría por acá y se quedaría aquí. Y en todo momento, nuestro bloque FB41 tiene el LMP para poder visualizar la parte proporcional en forma real, ¿no? El LMNI integrativo también para poder visualizarlo y el LMN derivativo también lo podríamos visualizar en algún panel de operador o un HMI, ¿no?, que nosotros que quisiéramos utilizar. Entonces, estos señores, estos tres modos de control, porque ya son modos proporcional, integrativo y derivativo, vienen a un sumador. Y ese sumador va a ingresar por aquí. ¿Ok? Ingresa y podemos utilizar alguna perturbación, etcétera, ¿no? Viene por aquí y llega aquí a la última parte de nuestro bloque PID, ¿no? Entonces, aquí hay dos cosas bastante interesantes. Hay un selector que se llama man-on, o sea, un selector manual, ¿ok?, para activar la forma manual. ¿Qué quiere decir la forma manual? Que es lo que yo hace un rato también les comentaba en la forma de controlar, que utilizamos una variable manual en el cual nosotros colocamos un valor y vemos que ese valor se expresa directamente en la salida. Es decir, este valor va a aparecer aquí, va a aparecer en el LMPER directamente.
¿ok? Bueno, obviamente puede pasar por un límite, puede pasar por un escalamiento, ¿no? Para un porcentaje, pero lo que nosotros tenemos es que este valor llega a la salida. Es decir, con el selector manual podemos ver cómo es que nuestro proceso está reaccionando. Es decir, antes de poder nosotros ingresar el famoso PID con todas las ganancias y todo, podemos nosotros experimentar y hacer ver hasta dónde podría de manera manual llegar nuestro proceso, saber el rango de control hasta donde yo puedo controlar mi proceso. Porque de repente me piden a mí llegar a una temperatura de 1200 grados Celsius, ¿ok? Entonces, ¿cómo voy a yo saber si es que puedo llegar a 1000 grados Celsius? De repente, por más que hago un buen cálculo de valores de ganancias, llego solamente a 900 grados Celsius, ¿ok? No se puede, o sea, no hay forma de poder llegar porque el rango de control de mi proceso solamente me permite hasta 900 grados Celsius. Tendría que ayudarme de algo externo, ¿no? Para poder calentar más el horno, de repente carbón, de repente inyectar gasolina con gas, ¿no? Etcétera, pero no puedo. Entonces hay que saber hasta dónde realmente podemos controlar. Y una forma de eso es utilizando la variable man para ver cómo es su reacción también. De repente es un proceso muy lento, de repente es un proceso muy rápido, que un cambio muy brusco en el set point genera que una perturbación muy grande en mi proceso. Eso también tengo que conocerlo. O sea, entonces, si bien es cierto, esos detalles lo ve un instrumentista, lo ve un controlista, lo ve un químico también, porque ellos llevan cursos de control, es bueno también tener nociones de control porque sino como yo al menos tengo el criterio como para poder cambiar los valores. Tengo que conocer. Ahora, qué primero cambio? ¿Qué parámetro cambio? ¿Cambio primero el integrativo? ¿Cambio primero el derivativo? ¿El proporcional? ¿Cuál es eso? ¿Cuál es la regla para poder yo de alguna manera sintonizar? Bueno, sintonizar significa encontrar los mejores valores de mi PID, por ejemplo. Entonces, ¿qué tengo que sintonizar primero? Bueno, el proporcional, luego el integrativo y al final el derivativo. No de forma contraria, porque si no tendríamos un desajuste tremendo. ¿Ok? Hay variables muy lentas como temperatura, que si tú te pasas la temperatura que deseas, para bajar esa temperatura se va a demorar. Entonces, es algo muy complicado. Imagínate que puedas llegar a 1200 grados Celsius y de ahí tengas que bajarlo. ¿Cuánto tiempo te va a demorar eso que se enfríe el horno? Entonces, esa es la verdad en que uno encuentra en campo. Entonces, hay que tener conceptos para, digamos, programar de manera eficiente y de manera rápida, ¿no? Que es lo que todos queremos. Ahora, si yo no quiero, bueno, ya vi hasta dónde mi rango de control en manual on, entonces ahora conecto el selector aquí, en cero. Al conectar el selector en cero, lo que yo genero es que el algoritmo de control, el PID que yo he generado aquí, venga aquí y pase nuevamente por este límite, ¿no? Ok, aquí voy ajustando también mis valores. ¿Hasta dónde quiero que yo salga? 120%, no, no puedo entregar 120%, solamente 100, de repente 80, porque ese es mi límite. Ok, entonces acá limito los valores máximos y mínimos. Por defecto, Siemens lo deja el máximo en 100%, perdón, un valor de 100 y mínimo en un valor de 0. Pero es configurable, solamente por defecto, ¿no? Entonces, eso sí o sí se tiene que manejar, ¿no? Sí o sí se tiene que tener un criterio bastante claro para poder configurar de manera correcta nuestro, nuestro PID con el FB41, ¿no? ¿Ok? Y luego tenemos ya la parte límite de normalización, ¿no? De igual manera, nosotros podemos sacar una señal que al final queremos mostrar, lo que queremos utilizar acá es que sea una señal de 0 a 10 voltios, ¿no? O de 4 a 20 miliamperios o de 0 a 20 miliamperios. Ya esta señal que sale del controlador del PLC, de la salida analógica,
obviamente tiene que ir a una interfaz de potencia, ¿no? A un conversor de corriente a presión, lo que quieras manejar, para que vaya directamente ya al actuador. Ya eso dependería de tu proceso. De repente, quieres trabajarlo con PWM, porque quieres utilizar un SSR, un relé de estado sólido, de repente para calentar una resistencia de potencia, ¿no? De tu horno, también podría ser, no, no hay ningún problema. Dependería qué es lo que realmente quieres obtener a la salida, ¿no? Entonces, podemos escalar las señales, podemos colocarle en el valor que nosotros queramos, pero eso ya dentro del bloque. Entonces, ya no se usa, es muy tedioso utilizar una ecuación de la recta en nuestro proceso, eh, porque ya los fabricantes tienen su bloque. Uno de esos bloques es el famoso FB41 que tiene el S737. Ya lo demás es configuración, es colocar los valores, ¿no? Pero siempre conociendo el bloque de manera interna. Porque si no lo conocemos, cualquiera puede colocar valores, ¿no? Ante alguna falla, alguna modificación, muchas veces se nos complica. Okay. Bueno, aquí les puse algunas configuraciones, que es utilizando un pequeño programa que se llama regulación de PID, que es básicamente para poder ver el set point, la PB y la salida de nuestro controlador, ¿no? El load. ¿Okay? Se puede configurar los bloques de normalización, ¿no? Los valores de entrada, los selectores, ¿no? Los límites superior o inferior, el factor de normalización, el offset, algunos otros valores, por ejemplo, los selectores, el proporcional, el integrativo, el derivativo, ¿no? Eh, que son pues valores que nosotros debemos considerar. Ahora, nótese que aquí dice tiempo de integración, 20 segundos. Entonces, este es lo que nosotros llamamos un TI, ¿no? Un tiempo de integración, que es totalmente diferente a un KI, que es la ganancia integrativa, ¿no? El KI es la inversa del TI, ¿no? Es la inversa del TI, ¿no? No es lo mismo, ojo, y eso también es algo que los chicos se confunden, porque si es la inversa, tú le colocas un valor pequeño, hace que la salida sea grande, entonces tienes que tener cuidado. Y viceversa, si tú le agregas un valor, digamos, muy grande al TI, la ganancia sería un valor pequeñito. Entonces, eso tienen que siempre considerarlo, ¿no? Y bueno, en el caso del derivativo, el TD, que es el tiempo derivativo, es igual al KD, ¿no? Que es la ganancia derivativa. Ahí no hay ningún problema. Esto ocurre básicamente con la ganancia integrativa y con el tiempo integrativo. Bueno, también hay un tema aquí, porque la ganancia proporcional, algunos fabricantes te la dan como ganancia. En el caso de nosotros es un factor adimensional, pero hay algunos fabricantes que te lo colocan como la banda proporcional, que es la inversa de la ganancia proporcional. Eso también se tiene que tener especial cuidado porque uno puede incrementar y el otro puede decrementar tu proceso. Entonces puedes tener oscilaciones muy grandes si es que no conocemos qué es una banda proporcional, qué es una ganancia proporcional, qué es un tiempo integrativo y qué es una ganancia integrativa. Eso tiene que estar de cajón, ¿no? Y eso, bueno, eso también se ve en este programa integral, ¿no? Y como ven, ahí se configuran las ganancias, se configuran los tiempos y este es el famoso bloque. Este es nuestro bloque FB41, donde nosotros colocamos las variables, las entradas. Este es periferia de entrada Word, 256, es decir, está apuntando a una dirección 256. Es en alemán, en inglés sería PIW, y de la misma manera aquí significa PQW o PAW. Esto está en mnemotécnico alemán. Entonces, en el programa se puede poner de repente en inglés o alemán, no hay problema, solamente que si es entrada en alemán es E y si es salida en alemán es A. En inglés es si es entrada I y si es salida Q. ¿Okay? Y bueno, las variables de salida, MD30, donde puedo visualizar la PB, y el LMN, que lo puedo visualizar en un MD40, ¿no? Ya las salidas escaladas. Ok, bueno, eso ha sido, pucho, creo que nos hemos pasado, no sé, un poquito. Me,
¿no? A ver si me dan un feedback por ahí, no sé si hay alguna consulta. Pero, profesor, sí, justamente hemos tenido consultas más que todo por Facebook con relación a dos consultas en específico. Uno es el tema de qué PLC utilizamos en TechSoup, qué marca, y otro es si cualquier persona tiene la capacidad o puede, sin tener experiencia o conocimientos, llevar este programa. Ok, nosotros manejamos el S7300 en este programa integral. Eh, en el caso de PLC con redes y el caso de PID, el S7300. Eh, en el caso de la segunda pregunta, que es cualquier persona, sí, la verdad, porque nosotros empezamos siempre, digamos, con conceptos básicos y luego vamos incrementando el nivel, ¿no? Aparte, eh, los docentes que hay en TechSoup están en capacidad de ir modulando, digamos, la información que se va entregando al grupo y a los participantes, ¿no? Eh, Como digo siempre yo, lo que nos destaca a nosotros es la calidad de la enseñanza y, bueno, la tecnología que tenemos implementada en nuestro laboratorio. Esa parte, si una persona que es del rubro electrónica, eléctrico, mecánico, que tiene conceptos bien claros, puede llevar sin ningún problema cualquier programa integral, no solamente el programa de automatización con PLC, ¿no?